Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás, soy terapeuta y facilitador. Muchos de nosotros tenemos programas. Nacemos con programas heredados, programas transgeneracionales, programas de gestación, programas de vida. Todos estos programas que de manera inconsciente pues nos han ido heredando por los padres, ¿no? Podríamos hacer una analogía de no entender por qué en algunos aspectos de nuestra vida no avanzamos y en algunos sí, o por qué en algún tiempo algo se detona, algo se dispara y nos bloquea el avanzar hacia las cosas que son importantes para nosotros o aquellos logros que queremos tener en la vida, en cualquier aspecto, en el social, en el emocional, en el material, etc. ¿Por qué de repente nos bloqueamos y caemos en una situación que podríamos llamar pereza y que hoy le llaman procrastinación? ¿Qué es aquello que nos empuja a meternos en ese mundo de la procrastinación sin entender qué es lo que está pasando? Si nos metemos un poquito a la perspectiva de la biodescodificación, la procrastinación no es simplemente una cuestión de falta de disciplina o motivación. Se interpreta como un mecanismo de defensa del inconsciente, una respuesta a bloqueos emocionales, traumas o programas heredados que nos generan resistencia a la acción. El problema es que no entendemos por qué. Solamente un día pues nos sentimos bloqueados y nos paralizamos. Según la biodescodificación, y este tema abarca mucho esto, pero no solo la biodescodificación, sino también entender lo que ya comenté al principio, las cargas transgeneracionales, la repetición, los dramas vividos que en algún momento de la vida impactan y se activa el programa. Así que la clave para superar la procrastinación no está en solo aplicar pues técnicas de productividad, sino en indagar cuál es el origen emocional transgeneracional del problema, liberar el conflicto y transformar la percepción interna. Así es que los invito, vamos a explorar un poco más sobre cómo identificar y sanar este bloqueo desde mi mirar. Haciendo énfasis, como siempre lo he hecho, que conflictos para procrastinar puede haber muchos. Solo uno tiene que aprender a mirar desde otra perspectiva, tener una percepción diferente de aquellas personas y empezar a guiarlas para que puedan tomar conciencia del por qué están haciendo lo que hacen. Bueno, voy a tomar un caso muy particular de alguien que llamaré Alejandro. Alejandro llega a la consulta con conflictos y no entiende por qué está teniendo ya ese sentido de pereza. Parecería que está entrando en depresión. Dice, pero no es depresión. No entiendo qué es lo que está pasando, ya que en mi trabajo, según su relato, dice, ya no me están dando ganas de hacer lo que hago. Tengo 5 años en el trabajo, me gusta hacer lo que hago. Soy ingeniero, me gusta, pero ya tengo un par de meses que me siento atorado, me siento atascado, ya no quiero hacer nada, no sé qué me pasa, me alimento bien, me paro a las 5 de la mañana, hago ejercicio, me voy al gimnasio porque tengo que entrar a trabajar a las 6 de la mañana, salgo a las 2 de la tarde y esa es la rutina.
a la casa y algunas actividades con la familia. No sé qué me pasa. Necesito encontrar las respuestas para retomar el camino. Y entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que ya hay un conflicto, se ha activado, porque nadie de la noche a la mañana, cualquier persona que sea activa, de la noche a la mañana no se sienta y dice ya no quiero hacer nada. Me siento sin ánimo, sin fuerza, ya no quiero hacer nada. Ahí es donde entramos a la práctica y a la escucha activa y a la escucha consciente. Porque orígenes y causas puede haber muchos, desde lo orgánico, claro está. Incluso esa la podemos mirar, la podemos buscar, la podemos solucionar, ¿sí? Y todo es parte de la terapia. En el relato nos comienza hablando que su patrón le deja las tareas que él tiene que hacer como ingeniero en campo. Él las obedece, las hace, las ejecuta, pero cuando vuelven a revisar el trabajo que se hizo, el patrón está a disgusto, dice, es que eso no es lo que yo te dije que hicieras. Pero ¿cómo no? Dice, pues usted fue el que me dijo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, y yo hice lo que usted me dijo. Y pues el patrón se molesta y dice, no, las cosas son como yo te digo, cuando yo te mande, hazlas como yo te digo, porque así son las cosas. Y entonces él no le discute al patrón, pero dice, ¿cómo voy a hacer para hacerle entender a este señor que él me dijo que las cosas son de esta manera? O sea, hay información contraria. Eso es muy neurótico, ¿no? Eso es una actitud muy esquizofrénica. Decirle a alguien cómo son las cosas y después de decir, no, es que yo no te dije que eran así. Eso empieza a crear un conflicto en la cabeza, en el mundo inconsciente, que es donde está el programa, que se está activando ante la actitud del patrón y la actitud de Alejandro, ¿verdad? Y hay un conflicto. Así es que bajo esta dinámica pasa el tiempo y sigue habiendo el mismo problema. El patrón da direcciones y después se desdice de las direcciones. Por lo tanto, Alejandro empieza a entrar en shock con él mismo. No sabe qué hacer. Lo hago, se enoja. No lo hago, se enoja. ¿Me vas a obedecer? Si no me vas a obedecer, no. ¿Qué vas a hacer? Hay una contradicción de ideas. Claro que Alejandro puede hacer las cosas y con buenos argumentos solucionar el conflicto con el patrón. Podemos encontrar muchas maneras de generar buenos argumentos para que el patrón se dé cuenta que el que se está equivocando es él, que está dando instrucciones inadecuadas, contrarias, pero que tienen que ver más con su historia. Pero lo fascinante aquí, lo fascinante de encontrar en la terapia, ya desde ahí nos empezamos a dar cuenta. Empezamos a hacer la búsqueda de cuáles son esos patrones de conducta aprendidos, esos anclajes que trae Alejandro. Y en la búsqueda transgeneracional encontramos que su patrón es el doble de su madre. ¿Sí? Fíjense la dinámica. Su patrón es el doble de Alejandro. Y Alejandro trasladó la imagen paterna hacia este momento en el tiempo. Repito, Alejandro es el papá y el patrón es la mamá. Repito, Alejandro es el papá y el patrón representa a la figura de la madre. Por lo tanto, se está repitiendo lo que él vivió en la infancia, ahora en su vida adulta. Era exactamente lo mismo. Se da cuenta que
papá no era tan huevón como pensaba él, porque mamá siempre decía que papá era medio huevón, ¿sí? Entonces se da cuenta que papá hizo muchas cosas, pero que también mamá hizo muchas cosas. Toma conciencia de que el papá hacía cosas para ayudar en la casa, para ayudar en los quehaceres, etcétera, en las necesidades, pero a mamá no le gustaba y mamá terminaba diciéndole cómo tenían que hacer las cosas. Por un lado había la solución del padre y por otro estaba la decisión de mamá de que así no son las cosas porque no te dije que las hicieras así. Las cosas eran de esta manera y tú las estás haciendo así, por lo tanto vuélvelas a hacer porque no las quiero como tú me estás diciendo. Sí, una instrucción contraria que provoca una dinámica, repito, esquizofrénica, neurótica. Se da cuenta de que él está repitiendo el patrón, la conducta que él vivió en la infancia. ¿Para qué? Para solucionarla. Para que se dé cuenta él, siendo la figura paterna, que papá sabía hacer cosas, que papá era capaz, pero que en algún momento decidió no hacer ya nada porque todo lo que hacía, a mamá no le complacía. Todo lo que hacía, mamá se molestaba. Todo lo que hacía, mamá lo refutaba. Por lo tanto, más adelante él vuelve a replicar esta memoria para decirle ahora sí a mamá, ahora sí te voy a convencer yo de que papá es bueno, es excelente y hace bien las cosas. Y entonces replica toda la historia, pero lamentablemente, si no se toma conciencia, es obvio que por más intentos que haga no va a encontrar más que la misma resistencia que vivió papá. No hago nada. Pero es un mandato inconsciente. Usted me dice que haga esto, yo lo hago y después viene usted, me dice, me regaña y me dice que no es lo que usted me dijo. Usted me dijo pinta esto de blanco, yo lo pinto de blanco y resulta que usted lo quería de negro. ¿Sí? Me dijo planta un árbol, resulta que planté el árbol, después usted llega y me dice, no, yo no te dije que plantaras un árbol, te dije que plantaras una rosa, güey. Información contraria. Por lo tanto, inconscientemente hace lo mismo que papá, se bloquea y dice, yo ya no hago nada, porque todo lo que hago, pues no está bien. No es porque él no lo quiera hacer, sino que hay una información contraria de decir, me quedo parado y no lo hago nada. Entonces, su sistema se empieza a meter en una especie, podríamos decirlo, de depresión, donde no hago nada, me siento mal, no hago nada, porque por más que hago, no le doy, pues no, todo lo que hago no es bueno para él, todo lo que hago no es bueno para el patrón. Pero no se da cuenta que el patrón, pues él no lo está viendo desde la parte inconsciente como el patrón, él lo está viendo como a la madre, ¿no? La madre que manda, la madre que dice, la madre que está en ese plan energético masculino y por lo tanto, pues él decide quedarse quieto. Así que de esta manera, él toma conciencia y se sonríe, ¿no? Y dice, es cierto, estoy haciendo lo mismo que hacía mi papá. Cuando hacen esto, ahí viene la toma de conciencia. Y después de esto, pues bueno, vamos a hacer liberaciones emocionales. Después de esto también vamos a buscar si hay algunos componentes en el organismo que estén alterados o afectados también. Porque todo es integral. Pero eso ya lo vemos dentro de la terapia. Pero lo interesante es encontrar, en este caso para este consultante, que la procrastinación no fue otra cosa más que la instrucción de situaciones de trabajos contrarias. Por un lado es esto, pero por el otro lado es esto. Llega un momento en que el cerebro colapsa, se activa el programa y decide no hacer nada, porque nada es bueno. Todo lo que hago no es bueno, todo lo que hago es contrario a lo que tú me estás diciendo. Y entonces, entre la disonancia, se queda quieto. Eso fue en este caso el motivo de procrastinación en Alejandro. Y es algo que aquí les dejo.
esperando que a alguien que esté pasando por esa misma situación, ojalá le pueda ayudar este pequeño y breve video y esta pequeña y breve explicación. Y siempre podemos encontrar la raíz, la causa que está ocasionando tu conflicto, tu drama. No dejes de consultar y siempre dejo información. Puedes pedir información a través de mi correo teslanick794@gmail.com. Búscame por YouTube, ahí estoy también. Pues bueno, esto es una vez más biología emocional y que todo esté bien para ti. Hasta la próxima y un gran abrazo para todos ustedes.